Muy buenas tardes, señoras y señores. Sean todos y todas muy bienvenidos al webinar Planificación Estratégica ASICIM. Este es un evento que organiza la Asociación Gremial de Industriales Químicos de Chile, AG, ASICIM AG. En este webinar, el presidente de ASICIM dará a conocer los principales resultados de la planificación estratégica de la asociación y los próximos pasos para su implementación. Además, contaremos con la presentación de Roberto Isakson, gerente de Asuntos Públicos y de Estudios Cuantitativos de CADEM, quien dará a conocer un estudio sobre el contexto sociopolítico actual en el cual se basó esta planificación. Análisis que incluye un estudio de la percepción de la opinión pública y de diversos stakeholders sobre nuestra industria. Agradecemos a todos los asistentes, por favor, apagar sus cámaras, así como el audio de sus micrófonos para poder garantizar un buen desarrollo de esta actividad. Les quiero comentar que al finalizar las exposiciones de nuestros dos expositores o presentadores de esta tarde, vamos a dar paso a preguntas, por lo cual desde ya los invitamos a realizar sus preguntas a través del chat de esta aplicación Teams. Sin más preámbulos, quiero dar la bienvenida al señor Edmundo Puentes, presidente de ASICIM, quien nos dará una introducción sobre lo que fue la elaboración de la planificación estratégica de la asociación. Edmundo Puentes, muy bienvenido y muy buenas tardes. Muchas gracias, Carolina. Muy buenas tardes, queridas amigas y amigos de la industria química que nos acompañan hoy día. ASICIM ha pasado en su historia a través de distintas etapas. Fundada en el año 56, del 56 al 70, un periodo de economía cerrada en el país basada en el proteccionismo de las producciones nacionales, lobby con las autoridades para obtener protecciones suficientes. Había en esa época incluso una comisión de promoción de las exportaciones. Del 70 al 73, la asociación centra su actividad en torno a la protección de la propiedad de las empresas. El país entra en un periodo de fijación de precios por la autoridad, de modo que había que negociar los precios no con los clientes muchas veces, sino con la propia autoridad. En el periodo 73-82 se produce un periodo de apertura de la economía global, caen las protecciones arancelarias y se desarrollan acuerdos bilaterales de aranceles preferentes para los distintos productos. ASICIM centra en este periodo gran parte de su actividad en torno a las negociaciones bilaterales de aranceles preferenciales. El periodo 83-2017 es un periodo de globalización, explosión de las tecnologías de información y luego de las comunicaciones. El año 2018 hasta hoy hemos entrado en un periodo de descrédito de las élites y del poder, debilitamiento de las instituciones, aumento del poder de las redes sociales y pérdida del liderazgo de la prensa tradicional, incremento en la presión social, debilitamiento del derecho, del Estado de Derecho y de la seguridad pública. En este contexto es que decidimos emprender un trabajo de diagnóstico y formulación estratégica para nuestra asociación, con participación de los directores, más los presidentes de las zonas norte y sur. Y a través de entrevistas y encuestas quisimos hacer un trabajo lo más participativo posible. Pedimos el apoyo para esto a CADEM, cuya experiencia y profesionalismo en estudios de diagnóstico es indiscutible. De esta forma poder construir nuestra mirada a partir del diagnóstico que presentará a ustedes CADEM a continuación de esta introducción. Muchas gracias, queridos amigos. Muchísimas gracias, Edmundo, por esta introducción. Luego vamos a estar contigo con el desarrollo justamente de los resultados principales de la planificación estratégica de ASICIM. Porque ahora es momento de comenzar con la exposición de Roberto Isakson, gerente de Asuntos Públicos y Estudios Cuantitativos de CADEM. Es socio de CADEM y, como ya hemos dicho, gerente de Asuntos Públicos y Estudio Cuantitativo, y en su calidad como tal dirige el equipo de trabajo para la implementación de estudios de opinión pública, sociales, de marketing y experiencia de servicios. A su vez, Roberto es responsable de Plaza Pública CADEM, plataforma de encuestas semanales de opinión pública
pública que aborda temas del debate público chileno y que a la fecha tiene casi 300 mediciones. Entre los años 2010 y 2013 fue director de estudios del Ministerio Secretaría de Gobierno y asesor del presidente de la República. Es cientista político, magíster en comunicaciones estratégicas y padre del S Business School de la Universidad de los Andes. Es miembro del Círculo de Empresa y Sociedad de ICARE, profesor del Magíster de Comunicación Política y el Magíster de Comunicación Estratégica de la Universidad Adolfo Ibáñez. Conferencista, analista de los principales medios de comunicación en temas relacionados con el marketing, análisis político y comunicación estratégica, desarrollando una visión global de las tendencias de consumidores y ciudadanía. Hoy nos va a comentar sobre un estudio realizado respecto del contexto social y político actual en el cual se basó la planificación de ASICIM y sobre los resultados del estudio de la percepción que tiene la opinión pública y diversos stakeholders respecto de la industria química. Les recuerdo a cada uno de ustedes que pueden hacer sus preguntas a Roberto y próximamente a Edmundo a través del chat de esta aplicación. Ya te vemos hace rato, Roberto, tú tienes la palabra. Muy buenas tardes y bienvenido. Muchísimas gracias, Carola. Quiero, partir agradeciéndole a ASICIM, a Eduardo, al directorio, a Sergio, con quien hemos estado trabajando muy de la mano, ¿cierto? Este proceso que ha sido largo, pero para nosotros muy interesante y agradecer la confianza que han tenido en CADEM, ¿cierto? De poder estar acompañándolos en este proceso de planificación estratégica, que creo además se inserta en un contexto diferente, distinto, desafiante para todas las industrias en un Chile, ¿cierto?, que definitivamente cambió y por lo tanto en este proceso que estamos desarrollando, ¿cierto?, siempre poder mirarnos a nosotros y tener este tipo de conversaciones creo que nos va a enriquecer y nos va a ayudar a tomar decisiones sobre cuál debe ser el rol del gremio pensándolo, no sé, en los próximos 30 años. Contarles que nosotros desarrollamos un proceso de planificación estratégica junto al directorio que consideró un trabajo en 3 áreas. Primero, un diagnóstico del escenario. Segundo, desarrollamos una jornada de planificación y luego hemos trabajado, ¿cierto?, en el plan estratégico que va a presentar Edmundo hacia el final de la jornada. Partimos realizando un diagnóstico exhaustivo con el objetivo de abordar todos los objetivos, ¿cierto?, que nos planteamos en la fase de diagnóstico. Esto partió con un desk research de la industria, de todo lo que podíamos conocer sobre ella. Luego hicimos una serie de entrevistas en profundidad a miembros del directorio de ASICIM. Luego hicimos entrevistas a autoridades, entrevistas también en profundidad, a autoridades y gremios relacionados, stakeholders relevantes. Hicimos una encuesta a los socios, ¿cierto?, de ASICIM. También hicimos una encuesta a los colaboradores de las distintas empresas que son socios de ASICIM, y finalmente terminamos con una encuesta de opinión pública que nos permitiera englobar de alguna manera todas las dimensiones que nos parecieron relevantes, ¿cierto?, para este proceso de planificación estratégica. Entonces, esta presentación, que busca ser breve, concisa, pero aportar la mayor cantidad de información posible, la vamos a dividir en 2 etapas. Una primera asociada a qué es lo que está pasando en Chile hoy día, cómo ha cambiado el contexto, y luego profundizar, ¿cierto?, sobre los principales resultados del diagnóstico que hicimos sobre ASICIM. Yo creo que tenemos que partir, ¿cierto?, y esto es un convencimiento muy personal, digamos, de que de alguna manera el mundo de las certezas se acabó. Este mundo de certezas en la cual navegábamos durante los últimos 30 años terminó de alguna manera por derrumbarse en un proceso que ha sido al menos durante los últimos 2 años, pero que venía acumulándose en ciertas cosas que uno podía observar a lo largo del tiempo. Pero sin duda, esto comienza con mucha claridad, ¿cierto?, el 18 de octubre del 2019, donde de alguna manera se derrumba la certeza, la gente habla de la fantasía de la movilidad social, es decir, que yo por mis propios medios voy a poder lograr que mis hijos tengan mejores condiciones de vida o que yo mismo pueda, en el fondo, cambiar mi estatus social, por así decirlo, o mi capacidad para poder acceder a ciertos beneficios y servicios por mi propia cuenta.
Y eso es quizás en el fondo lo más profundo que está detrás de la crisis del 18 de octubre. Luego tenemos, ¿cierto? Cuando estábamos en ese proceso y pensando si volvían o no volvían las movilizaciones en marzo, viene el shock sanitario que significó el COVID-19, ¿cierto? Y lo que generó básicamente es, de nuevo, un derrumbe de la certeza o de la fantasía, dicen los chilenos, de la inmortalidad y la libertad. Y nos preguntábamos a todos probablemente si íbamos a poder seguir caminando libremente por las calles, si es que iba a poder seguir con vida o si es que no iba a enfermarme y al mismo tiempo poder contagiar a alguien, a algún familiar cercano o amigo. Y eso generó, ¿cierto?, todo un efecto significativo, no solo en términos públicos, sino que también cambió las dinámicas de cómo vivíamos el día a día, cambios de hábitos profundos. Estábamos en eso, en el shock sanitario, cuando empiezan a verse las primeras señales, por así decirlo, en abril del 2020, con más claridad hacia final de año, hacia octubre probablemente del 2020, que tiene que ver con la crisis económica asociada tanto a la crisis del coronavirus como a la del 18 de octubre. Y de alguna manera se derrumba, ¿cierto?, la fantasía de la estabilidad económica. Se derrumba la fantasía de que éramos un país de clase media que estaba a puertas del desarrollo. Algunos incluso hablaban, ¿cierto?, de que Chile había logrado traspasar o derribar, ¿cierto?, esta barrera del ser un país de clase media. Y en términos emocionales, ¿cierto?, sentimos y nos preguntamos si íbamos a ser capaces de mantener a través de nuestro trabajo y esfuerzo a nuestra familia, satisfacer nuestras necesidades más básicas, incluso las de la alimentación, las de salud u otras, digamos. Llegamos a mayo del 2021, quizás con su primer antecedente en octubre del 2020, donde el triunfo primero categórico del plebiscito, 80 versus 20%, y luego el surgimiento de estas sorpresas que significaron el triunfo de los independientes y de la lista del pueblo, generaron, ¿cierto?, esta sensación de que se acaba la certeza política y se acaba, de alguna manera, el sistema de partidos que gobernó Chile durante los últimos 30 años, asociado principalmente a estas dos grandes fuerzas, la ex concertación, ex una mayoría, como queramos llamarla, y las fuerzas más bien de centro derecha o derecha. Y esto da pie, ¿cierto?, que hoy día, por ejemplo, tengamos una convención constituyente compuesta prácticamente por 5 fuerzas que representan un 20% cada una: la derecha, la izquierda socialdemócrata, los independientes y Apruebo Dignidad, ¿cierto?, la izquierda más dura, por así decirlo, y la lista del pueblo. Lo que ha ocurrido, de alguna manera, y cuando nosotros nos referimos al fin de esta certeza política, es que hoy día ya las personas no se ordenan en un eje de izquierda a derecha, sino que más bien cambia ese eje hacia una nueva dimensión que parecía olvidada en Chile en los últimos 30 años, pero que surge de nuevo con fuerza, que es la forma de ordenarnos entre la élite y el pueblo. Entre la élite desconectada, por así decirlo, versus el pueblo que genera empatía. Y ese es el nuevo driver hoy día de la política y es el driver que creo explica, ¿cierto?, principalmente esta gran presencia del mundo independiente y de la lista del pueblo que a todos, ¿cierto?, incluyéndonos, nos sorprendió con la fuerza con que irrumpe. Entonces, la gente en el fondo lo que nos dice y nos transmite es ¿por qué insisten en encasillarnos en izquierda y derecha? Eso ya no es lo relevante. Lo relevante es, primero, si tú estás con la élite o estás con el pueblo. Y las empresas, sabemos, y esto vamos a profundizar un poquito más adelante, están asociadas hoy día a la élite. Y por lo tanto se produce ahí un proceso de desconexión entre la empresa y el resto de Chile. Lo que ha generado este nuevo clivaje, ¿cierto?, es un aumento de la percepción de la polarización entre la élite y el pueblo. La encuesta nacional bicentenario de la Universidad Católica comenzó en el 2006 a desarrollar una pregunta que me parece interesante mostrársela, ¿cierto? ¿Usted cree que hay un gran conflicto, un conflicto menor, o no hay un conflicto entre ricos y pobres? Y a pesar de que siempre hubo una percepción relativamente alta sobre el conflicto, lo que ha ocurrido en los últimos años es un aumento muy significativo. Hoy día un 77% reconoce que hay un gran conflicto entre ricos y pobres. Es el nivel más alto del 2016. Nunca había estado en este nivel y ha crecido prácticamente más de 20 puntos en los últimos 2 años. Al mismo tiempo, luego del estallido social, la crisis sanitaria, económica y política, se instala un clima de conflicto entre el pueblo que despertó
y que no está dispuesto a soportar más abusos, y una élite que se niega a entender que Chile cambió y que busca mantener sus privilegios a costa de la dignidad del pueblo. Y por lo tanto, de alguna manera se produce esta nueva fractura, ¿cierto? Que está asociada a los que sufren el abuso, el pueblo, la gente común y corriente, y los que abusan, donde está la élite y el sistema. El élite y el sistema que es descrita de alguna manera por el gobierno, la clase política, los grandes empresarios, la clase alta y también las Fuerzas Armadas y de orden. Por lo tanto, a mí me parece importante, como una forma de interpretar lo que acaba de ocurrir con la lista del pueblo, es que esto no es solo contra una élite política, sino que básicamente es contra el sistema. Sistema de la cual la gran empresa, la clase alta, también son parte de ella. ¿En qué vemos estas diferencias entre la élite y el pueblo, por ejemplo? Vemos en relación a las prioridades constitucionales de los empresarios, hoy día no logran alinearse con los de la opinión pública. Esta es una pregunta que nosotros hicimos la semana pasada, publicado en el Diario Financiero, en un estudio que hacemos junto con Deloitte. Le preguntamos exactamente lo mismo, cuáles deberían ser los principales temas a tratarse en la Convención Constituyente, a la opinión pública como a los empresarios. Ustedes se fijan las diferencias que se producen entre uno y otro. Mientras para los empresarios las principales prioridades están en garantizar el derecho de propiedad, 76%, garantizar derechos sociales, reforma al sistema político y rol del Estado en la economía, para la opinión pública las principales prioridades están en garantizar derechos sociales, y aquí hay una relativa coincidencia con la opinión empresarial, pero aparecen con fuerza, por ejemplo, la reforma al sistema de pensiones, en segundo lugar, que es para nada prioritario para los empresarios, los derechos de agua, que es la tercera prioridad para la opinión pública, que no es nada prioritario para la opinión empresarial, pueblos originarios, donde también es poco o nada prioritario, y la reforma a las Fuerzas Armadas y de orden, que llegó incluso a 0% de las menciones a nivel de la opinión empresarial. No estamos alineados en relación a las prioridades, ¿cierto?, de los temas constituyentes, pero tampoco estamos alineados en relación a los desafíos de la empresa post-pandemia. Entonces, cuando le preguntamos también lo mismo a la opinión pública y lo mismo a un grupo de empresarios, ¿cuál considera que es el principal desafío para la empresa post-pandemia? Para la empresa es la transformación digital, los cambios del marco regulatorio, el aumento de la competitividad y la sostenibilidad. En cambio, para los ciudadanos, las principales prioridades están asociadas a la flexibilidad laboral, a la relación con los trabajadores. En tercer lugar, la inclusión de mujeres y jóvenes en altos cargos directivos, que esto tiene 0% de menciones para los empresarios. Y en cuarto lugar, políticas de inclusión para minorías, ¿cierto? Como inmigrantes y otras, también con 0% de menciones. Y por lo tanto, también esto nos muestra, ¿cierto?, esta brecha que se produce ya incluso en el futuro de nuestras empresas entre lo que está pensando la opinión pública y lo que está pensando, y lo que estamos pensando nosotros, quienes somos parte de las empresas. Y en ese contexto, entonces, no es raro, ¿cierto?, ver que la empresa, la gran empresa sobre todo, ha sufrido una caída significativa en sus niveles de confianza desde el 18 de octubre a la fecha. Antes del 18 de octubre, un 49% decía confiar en las grandes empresas, esto con notas 5 a 7, había disminuido pre-crisis a 42%, ya el 2020 se produce la gran caída, ¿cierto?, llegando a niveles de un 25%, algo se estabilizó el 2021 a un 30%, pero muestra, ¿cierto?, el efecto que tuvo finalmente la pandemia, primero la crisis social, la pandemia, la crisis económica y también, ¿cierto?, el fin de las certezas políticas en la confianza que genera la gran empresa hoy día. Nosotros hemos hecho un trabajo asociado a entender de alguna manera cómo se construye la imagen de la empresa hoy día desde la opinión pública. Y los chilenos nos explican que esto es como una pirámide que en la base, en la gran relación está entre la empresa y el consumidor, el cliente. Y cómo se da la relación en ese eje. El segundo eslabón es la relación entre la empresa y el mundo del trabajo, con nuestros trabajadores. Y la tercera eslabón está asociado a la relación entre la empresa y la sociedad. Estas son las formas, finalmente, cada uno de estos tiene un impacto significativo sobre la forma en cómo se construye la imagen de la empresa. Y por lo tanto, la caída en la confianza en la empresa que hemos visto con fuerza desde el 2019 en adelante está asociada a estos tres ejes. Cómo la empresa hoy día se relaciona con sus clientes y consumidores, con sus trabajadores y con la sociedad en los distintos ámbitos que podemos ver. Y por lo tanto, nuestra planificación estratégica, de alguna manera, buscó identificar también ciertos ejes relevantes asociados a esta relación de la industria química con los clientes y los consumidores, con los trabajadores y con la sociedad.
El objetivo entonces del futuro y el desafío de toda empresa, creemos nosotros hoy día en Chile, es movernos desde este nuevo mapa de posicionamiento asociado primero a la élite y al pueblo y luego a lo viejo versus lo nuevo, por así decirlo, o más bien, voy a cambiar la palabra viejo por la forma en cómo hacíamos las cosas en los últimos 30 años con respecto a la forma en que tenemos que hacerla en los próximos 30 años. Entonces, el objetivo es movilizar a nuestras empresas, a nuestra industria, desde, por ejemplo, directorios de equipos sin mujeres, de estructuras verticales, liderazgos autoritarios y decisiones que se toman en las cúpulas, o políticas medioambientales insuficientes, a una empresa presente en el debate público, trabajando desde nuestras empresas, con paridad de género y diversidad, con estructuras más horizontales y colaborativas, con respeto al medio ambiente, con liderazgo inclusivo y decisiones colectivas. Esta es, creemos, lo nuevo, ¿cierto?, que permitiría movilizar a la empresa de este eje de élite y asociado a los últimos 30 años a un eje más bien de los próximos 30 años, trabajando de la mano junto con la comunidad, con el pueblo, ¿cierto?, desde la empatía de sus demandas. Decía Gonzalo Said hace muy poquito tiempo, en la tercera, y quiero rescatar su frase porque me parece muy relevante, es deber de los líderes empresariales salir de las oficinas y recorrer a pie la empresa. Y nosotros lo interpretamos de otra manera, es volver a la esencia de lo que alguna vez fuimos. Si la gran empresa se percibe hoy día como lejana, donde el dueño no está en el día a día, no conoce a sus trabajadores, ni le preocupa a sus clientes, que tiene mucho poder y abusa de él, si maltrata a sus proveedores, a sus clientes, a sus consumidores, y si daña el medio ambiente, la pyme, hoy día que es, por así decirlo, el pueblo del mundo empresarial, se ve cercana, con un dueño involucrado, conoce a los trabajadores y se esfuerza para satisfacer a sus clientes, no tiene poder y por lo tanto no abusa, incluso es víctima a veces de las grandes empresas, es partner de sus proveedores, de sus clientes, de sus consumidores y tiene conciencia medioambiental y por lo tanto se transforma en algo valioso para la sociedad. Es trabajo, es emprendimiento. Y de alguna manera nosotros creemos que tenemos que todas nuestras empresas volver a esta esencia de lo que quizás alguna vez fuimos hace 30 años, ¿cierto?, cuando no éramos parte de este segmento. En ese contexto, que básicamente la idea es entregar un bálsamo, aquí uno podría profundizar muchas horas, es que hemos desarrollado este estudio de imagen y percepción de la industria química en Chile, que les contaba, ¿cierto?, con toda la colaboración del directorio, con la entrevista de profundidad de distintos stakeholders relevantes para la industria, encuestas colaboradores, a socios y también a opinión pública. Aquí les voy a mostrar cuáles han sido los principales resultados. Lo primero que le preguntamos a todos, básicamente, es, cuando piensas en la industria química en el país, ¿cuál es la primera palabra que se te viene a la cabeza? Esta es una pregunta con respuestas espontáneas. Y vemos que, de alguna manera, la forma en cómo se agrupan estos contenidos están asociados primero, en parte de la opinión pública, a aspectos negativos, 22%. Segundo, a la definición de ciertas empresas químicas, 22%. O sea, el nombrar a empresas específicamente. En el caso de los colaboradores, también un 14% nombra aspectos más bien negativos asociados a la industria química, un 13% nombra empresas químicas y un 9% sí, a diferencia aquí de la opinión pública, aparecen aspectos positivos asociados a la industria química. Y en el caso de los socios, también se produce una diferencia con respecto a los colaboradores, importante, ¿cierto? Aquí aparece con igual fuerza los aspectos positivos de la industria química como los aspectos negativos, y más abajo el 15% nombra a distintas empresas químicas. ¿Qué es lo que significa los aspectos negativos? Significa, para la opinión pública, contaminación en primer lugar y muy por lejos. O sea, cuando la opinión pública piensa principalmente en la industria química, está pensando en los efectos que tiene asociados a la contaminación principalmente. Y cuando piensa en empresas específicas, principalmente está pensando en Sokimich. Y por lo tanto, también aquí en SQM. Y también aquí hay un efecto, ¿cierto? Sabemos por lo que ha pasado con SQM en el último tiempo, que tampoco aporta, ¿cierto?, a que la opinión pública tenga desde lo espontáneo, desde lo primero que se le venga a la cabeza, asociaciones principalmente más positivas que negativas. Para los colaboradores, también es interesante, aparecen los aspectos, decíamos, los aspectos negativos en primer lugar, asociados también, al igual que a la opinión pública, a conceptos asociados a la contaminación, pero también aparece con fuerza otra cuestión que después también lo voy a resaltar más adelante, asociado al peligro. Y por lo tanto, vamos a ver, ¿cierto?, como para ellos después va a ser muy importante contar con lugares de trabajo que cuenten con mucha seguridad. Entonces, contaminación, peligro, son para los colaboradores hoy día las principales, ¿cierto?,
conceptos asociados a lo negativo. En empresas químicas aparece Oxiquim, la BASF, y también aparece Asiquim nombrados entre otras, y luego, ¿cierto? Decíamos una cosa distintiva de los colaboradores con respecto a la opinión pública, estos aspectos positivos que aparecen asociados todos muy transversalmente a la responsabilidad, a ser esencial, sustentable, a la innovación, etcétera, digamos. Y esto sí es una novedad en relación a la opinión pública, donde no aparecen aspectos positivos asociados a ella. En relación a los socios, estos principales aspectos positivos también están bastante relacionados a lo que nos decían los colaboradores, asociados primero al concepto de responsabilidad, en primer lugar, y después vamos a ver, creo yo, que hay una influencia importante del responsible care, pero luego otra, la importancia estratégica, lo fundamental. Tecnología, sustentable, innovación, también bienestar, profesionalismo aparecen entre otros conceptos. Pero también está la presencia de aspectos negativos, como de nuevo, el peligro en primer lugar, ¿cierto? Esto está correlacionado con respecto a los colaboradores, y el de contaminación en segundo lugar, asociado también a colaboradores y a el de la opinión pública, pero con mucha menor fuerza, ¿cierto? De la que está el concepto de contaminación, sobre todo, presente en la mente de la opinión pública en general. Ahora, cuando le preguntamos a los chilenos cuál es la imagen que tiene de las siguientes industrias, para poder también tener una referencia en relación al resto, ¿cierto? Tenemos a una industria química que tiene un 21% de imagen positiva con notas 6 y 7, un 53% de notas negativas de 1 a 4 y un neto de menos 32. Al compararlo con otras industrias vemos que así hay una diferencia significativa, sobre todo, por ejemplo, con la agricultura, donde tenemos un neto positivo de 32, con la construcción también, que tiene un neto positivo de 9 puntos, con la minería también, que tiene un neto más bien neutro, menos 2, pero con un 37% de notas 6 y 7, 10 puntos más tiene también la industria energética, y estamos más bien más cerca de la industria forestal, ¿cierto?, en nota 6 y 7, pero que tiene un neto negativo mucho más significativo que el de la industria química. Pero evidentemente hoy día la industria química, en términos generales, no está en el mejor pie, ¿cierto?, pensando en otras industrias similares a la nuestra. Ahora bien, eso es distinto para los colaboradores, pensando, por ejemplo, en cuán importante es la industria para el desarrollo económico del país, ¿cierto? Y aquí, para los colaboradores, la industria química es tremendamente importante, la misma importancia que tiene, por ejemplo, la minería o la energía, incluso más importante que la agricultura, significa también más importante, 10 puntos más importante que la construcción o que la industria forestal. Por lo tanto, vemos como una primera señal, ¿cierto?, una debilidad en relación a cómo nos ve la opinión pública, pero que eso no existe a nivel de colaboradores, ¿cierto? Luego le preguntamos a la opinión pública, a los colaboradores y socios, si cree que esta es una industria que está creciendo o realmente creciendo, está estancado o está retrocediendo. Y es interesante, porque si lo preguntamos a cada uno, se ve una industria energética y a la minería que está significativamente en un proceso de crecimiento, ¿cierto? A un sector de la construcción que se ve creciendo más a nivel de opinión pública que en el resto, y a una industria química que se ve creciendo para un 47% de la opinión pública, para un 43% de los socios, pero que sí está creciendo de forma mucho más significativa para los colaboradores, y esto me parece también que es una buena noticia. Algo que nos pasó aquí entre colaboradores y socios, que no logramos ponerse de acuerdo, por así decirlo, entre ellos, para ver esta percepción, y por lo tanto que hay algo entre los socios, ¿cierto?, de una sensación de, por así decirlo, estancamiento, que también después vamos a profundizar en eso, es algo compartido principalmente por los stakeholders que entrevistamos. Lo que hicimos también a nivel de nuevo de opinión pública, barra azul, colaboradores, barra morada, socios, barras verdes, es preguntar por los distintos atributos asociados a la industria química. Entonces, primero, a primera vista se van a dar cuenta, ¿cierto?, que colaboradores y socios comparten prácticamente la misma opinión, salvo algunos conceptos que vamos a profundizar en relación a la industria química. Tienen una visión complementaria, muy parecida entre sí, y eso me parece que es una buena noticia, porque son visiones que están alineadas entre los socios y los colaboradores. Ahora, esta visión que comparten colaboradores y socios no es compartida por las barras azules, por la opinión pública, que ya sea por desconocimiento, ya sea por la escasez de conceptos positivos que se me vienen a la cabeza, ¿cierto?, o por la imagen que pueda generar en los conceptos de contaminación o SQM que aparecen de forma espontánea, no comparten la visión de colaboradores y socios, y se producen brechas significativas en sus atributos. En general, ahora,
son los atributos, por así decirlo, más duros, más concretos, los que están mejor evaluados. Los conceptos, como por ejemplo, asociados a los atributos de autoridad: contribuye al desarrollo económico del país, industria relevante en Chile, industria económicamente sólida, desarrollo de productos buenos y de calidad, sector constante en innovación, son las dimensiones mejor evaluadas para la opinión pública como para colaboradores y socios. Luego, se empiezan a producir brechas más significativas, por ejemplo, a nivel laboral. La opinión pública cree mucho menos que es una industria que crea empleos de calidad, cosa que sí cree significativamente colaboradores y socios, que la operación en sus instalaciones es segura, sí lo cree colaboradores y socios, da buenas condiciones a sus trabajadores, sí lo cree los colaboradores y los socios. Ahora, aquí se produce una diferencia importante entre colaboradores y socios, con buenas condiciones laborales, a pesar de que es una buena evaluación de parte de los colaboradores, hay una brecha significativa en cómo lo ven los socios. Genera confianza. Importante aquí, me parece interesante aquí, hay una diferencia entre colaboradores y socios, pero muy lejos de la opinión pública. Se comporta de forma honesta, honesta, ética y transparente, una brecha muy significativa de nuevo. Y luego es responsable socialmente, se comprometida con la comunidad en la que está inserta y responsable con el medio ambiente. Son los peores atributos asociados a hoy día a la industria desde la opinión pública, y también son los más débiles, a pesar de que están bien evaluados, y eso hay que decirlo con mucha claridad, sí son los más débiles a nivel de colaboradores, como también a nivel de socios. Entonces, esta dimensión, ¿cierto?, del aporte que hace la industria a Chile es hoy día, creemos, una cuestión que hay que trabajar. Otra cosa que nos llamó la atención y nos parece interesante, que le preguntamos esto solo a los colaboradores: ¿qué tan de acuerdo está con estas afirmaciones asociadas a los atributos que vimos antes, en relación a mi empresa versus la industria química en general? Y en general ustedes pueden ver, de nuevo, si uno revisa el panorama general, ¿cierto?, que la industria química en general, que son las barras azules, versus la empresa química, que son su empresa, que son las barritas moradas, es que, a diferencia de lo que yo he visto, y esto lo comentábamos mucho en el directorio y nos parecía interesante, de lo que uno ve en todos los otros estudios, donde mi empresa está mejor que la industria en general, que mi AFP es mejor que las AFPs, que mi banco es mejor que los bancos, que incluso mi parlamentario es mejor que los parlamentarios, o que mi sacerdote de mi iglesia es mejor que el de la iglesia. Aquí se da una cuestión inversa, que mi industria tiene mejor comportamiento o mejor evaluación en todos los atributos prácticamente que mi empresa. Y esto es algo que nos llama mucho la atención. De nuevo, son evaluaciones muy positivas al interior de la empresa, muy positivas en todos los atributos, pero se produce una brecha significativa. Por ejemplo, por decirle una cosa, creo que la industria química genera confianza 86%, pero mi empresa 65%. Es una brecha significativa. O la industria se comporta de manera ética y transparente, 87% versus 66%. Y luego, de nuevo, esta misma brecha se produce en la recepción de aporte. La industria es responsable socialmente, 83 versus 66. Comprometida con la comunidad, 83 versus 61. Y responsable con el medio ambiente, 87, 65. Y por lo tanto, creemos que aquí hay una cuestión importante asociada, ¿cierto?, a esta diferencia de percepción de la industria en general con respecto a mi empresa. Y por lo tanto, creemos que este es un llamado a tener atención, al menos, ¿cierto?, en cómo nuestros colaboradores están viendo a mi empresa y por qué se produce esta diferencia con respecto al resto de la industria, digamos. Uno podrá decir, el pasto del vecino es más verde, pero en general eso es algo que no se está aplicando en Chile en otras industrias que yo acabo de mencionar hace poquito. Una cuestión importante, decíamos antes, ¿cierto? Le preguntamos cuáles son los principales atributos más relevantes de la empresa hoy día. Esto con alternativas dadas, se lo preguntamos tanto a la opinión pública como a los colaboradores. Y esto es para tratar de entender un poquito, por así decirlo, las particulares propias de la industria. En general, hay bastante coincidencia en cuáles son los atributos relevantes para tanto la opinión los chilenos como para los colaboradores de nuestra empresa. Ser responsable con el medio ambiente, comportarse de manera honesta y ética, entregar buenas condiciones laborales, aparecen como las más relevantes, pero donde se produce una diferencia, que de hecho queda como la tercera más importante para los colaboradores, es decir, ¿cierto?, contar con una operación segura en sus instalaciones, y esto está asociado a lo que decíamos antes sobre cuáles son los conceptos más importantes en relación a las instalaciones, ¿cierto?, y la seguridad y a la protección necesaria para poder llevar adelante una industria química segura. En ese contexto, ¿cierto?, lo que fuimos haciendo fue identificar cuáles son en el eje X
la asociación que existe con la industria química de los distintos atributos y la relevancia de los distintos conceptos o atributos para una empresa en general. Entonces podemos detectar hoy día que tenemos atributos que están muy bien evaluados y que son muy importantes para la opinión pública, como por ejemplo que la industria química desarrolla productos de buena calidad y contribuye al desarrollo económico del país, y estas son oportunidades que hay que ir visibilizando más, pero también desde la opinión pública aparecen riesgos. ¿Por qué son riesgos? Porque son muy relevantes para la opinión pública y son atributos que están evaluados de forma negativa. Generar confianza, buenas condiciones a sus trabajadores, comportarse de manera ética y transparente y ser responsable con el medio ambiente. Hoy día son, por así decirlo, los atributos más importantes para la opinión pública, que hoy día la industria química, desde la mirada del chileno de pie, por así decirlo, no estaría cumpliendo con la misma fuerza con la que cumple los atributos que están aquí, ¿cierto? Que contribuir al desarrollo económico, ser relevante, sólido económicamente, productos de buena calidad. Cuando vemos, ¿cierto?, los atributos de la industria química, en el mismo sentido, en el eje X la asociación a los atributos, en el eje Y, que es lo que es lo relevante para la empresa, aparecen oportunidades significativas, asociados muy parecidos a los de la opinión pública. Una industria sólida, que contribuye al desarrollo económico del país, que desarrolla buenos productos, pero aparecen otros también como irrelevantes, como da buenas condiciones a sus trabajadores. Esto me parece una gran noticia para ustedes desde el punto de vista de cómo lo están viendo los colaboradores, y operaciones en instalaciones seguras, también una gran noticia, pero luego también quedan como debilidades o riesgos, ¿cierto? Algo que dos atributos que se repiten con la opinión pública: el comportamiento ético y transparente, y la responsabilidad con el medio ambiente. Y de nuevo aquí se nos marcan estos dos atributos como una repetición en relación o una coincidencia con respecto a la opinión pública. Y finalmente otra cosa que refuerza esta coincidencia, sobre todo con el cuidado del medio ambiente, que está presente en la opinión pública y en los colaboradores, es que cuando identificamos los posibles conflictos que existirían en cada una de las industrias, mientras la industria forestal y energética se marca o se junta con los conflictos entre empresa y comunidad, y mientras el comercio, la construcción y la agricultura se marca con los conflictos con los trabajadores, lo que tenemos, ¿cierto?, es una industria química que queda muy marcada, por así decirlo, desde la opinión pública con conflictos con el medio ambiente, ¿cierto? Y esta hoy día se transforma en el principal driver, finalmente, hoy día, en cómo yo evalúo a la industria química, ¿cierto?, en su relación con el medio ambiente. Para las autoridades entrevistadas, esto decía que lo voy a destacar hace poco, se percibe un positivo aporte al país por parte de la industria química, pero se percibe que se ha estancado en los últimos años, ¿cierto? Entonces, por una parte, aparecen desde las autoridades aspectos positivos como la trayectoria, que es una industria importante para el país, y el aporte local. O sea, se valora el aporte que realiza la producción local, logrando satisfacer las necesidades de las distintas industrias, tanto por la producción como por la distribución. Además, se reconoce un importante rol en el desarrollo de la minería, junto con a lo fundamental que es la industria química para la agroindustria y la producción de alimentos en general. Y esos son los dos atributos más positivos que ven las autoridades. Aparecen ciertas características negativas de la industria química. Primero, hay una percepción de que no hay desarrollo ni tampoco innovación. Se percibe un estancamiento en ese eje. No hay retención de expertos. Esto es, de nuevo, percepciones asociadas a las autoridades entrevistadas. Se percibe que la industria no es apoyada por desarrollo humano, refiriéndose a que la mayoría de los expertos y doctorados en química buscan en el exterior oportunidades de desenvolverse, reflejando una industria química chilena con poca capacidad de retención de profesionales de mayor nivel. Se percibe poca competencia. Esto es más puntual que el resto, pero también algunos hablan de poca competencia y un aporte muy ligado a lo local. Si bien se valora su aporte local, se le critica a la industria química, que es muy dependiente de percibiéndose como una industria con pocos proyectos de exportación y pocas iniciativas al respecto, como hambre de salir hacia afuera. También es una crítica puntual que aparece desde las autoridades, pero que es relevante. Termino con algunas ideas para cerrar. Le preguntamos el conocimiento de ASIQUIM. El 93% de los trabajadores ha escuchado ASIQUIM. Me parece que es una muy buena noticia, ¿cierto? El 82% de ellos también conoce el rol que tiene ASIQUIM en la industria química. Y para la gran mayoría de ellos, ¿cierto?, le parece muy relevante que exista ASIQUIM con un neto de 59, ¿cierto?, que evidentemente creo que da cuenta del rol que tiene el gremio, ¿cierto?, para los colaboradores. ¿Cuáles son las principales funciones para ellos, para los colaboradores, que debería tener ASIQUIM? Primero, a propósito de nuevo de las debilidades que decíamos antes, incentivar el cumplimiento de normas éticas y de seguridad,
69%. Luego viene un grupo de atributos asociados a aportar en la definición de normas de seguridad, a difundir la industria química a la comunidad en general y promover la relación y vínculos con diversas instituciones a nivel nacional, ¿cierto? Como un segundo grupo de atributos. Más atrás otros como potenciar el gremio del desarrollo del país, promover un comportamiento ético, potenciar el aporte del gremio a la innovación a nivel país, promover relaciones y vínculos con diversas instituciones internacionales, etcétera. Pero quiero destacar, ¿cierto?, esto que nos están pidiendo los trabajadores asociados a incentivar el cumplimiento de normas éticas y de seguridad, a aportar a la definición de normas de seguridad en los procesos productivos de las empresas asociadas, a difundir la industria química a nivel general y a promover las relaciones y vínculos con diversas instituciones nacionales, que son cosas propias de ASICIM, ¿cierto?, y que han venido desarrollando de buena manera a lo largo del tiempo. ¿Qué pasa con Responsible Care? ¿Cierto? Que ha buscado hacerse cargo, ¿cierto?, de esta presión medioambiental que existe tanto en la opinión pública como en los colaboradores. El 58% había escuchado o ha oído hablar de Responsible Care o conducta responsable. Aquí me parece que hay un desafío importante de cómo podemos hacerlo más visible a nuestros colaboradores, a diferencia del socio que el 100% había escuchado hablar de ello. ¿Y por qué hay que visibilizarlo más? Porque, bueno, es muy relevante tanto para los colaboradores, un 87%, como para los socios, 75%. Y quizás aquí también es importante la brecha que se produce entre colaboradores y socios, probablemente por la relevancia que le asignamos al tema medioambiental. ¿Cuáles consideramos que son los aspectos más importantes para la industria química, ¿cierto? Aquí hay mucha asimetría, ¿cierto? O sea, coincidencia entre colaboradores y socios, seguridad de instalaciones de empresas, seguridad de los procesos de producción, cuidado con el medio ambiente, impacto económico laboral, y hay diferencias, ¿cierto?, en diversidad, equidad e inclusión, que es más relevante para los colaboradores que para los socios, pero les recuerdo que esta es una dimensión que hoy día, al menos al Nuevo Chile, y a la empresa post-pandemia, es algo que la opinión pública también está pidiendo con mucha fuerza. Con eso yo llego hasta aquí. Este es un resumen de todo el trabajo que hemos hecho a lo largo del tiempo. Quiero volver a agradecer a Edmundo, al directorio, a Sergio, por haber confiado en nuestro trabajo, ¿cierto? Y permitir poder compartir con ustedes las principales conclusiones de este estudio. Muchas gracias, Roberto. Tenemos algunas preguntas. Igual queremos invitar a los asistentes de este webinar a que nos hagan sus preguntas a través del chat para Roberto y luego para Edmundo. La primera pregunta, Roberto, es: la imagen de la industria química en la opinión pública, según lo que tú presentaste, ocupa un segundo lugar de negatividad luego de la industria forestal. ¿Qué factores crees tú que inciden en ambos casos en la visión adversa de la sociedad? Yo creo que, como lo decía antes, son tres factores principalmente. Uno es que la opinión pública hoy día no cuenta con elementos que le permitan hacerse un juicio, por así decirlo, objetivo sobre la industria química. Esto pasa por un desconocimiento sobre la industria química principalmente. Y la falta de conocimiento de la labor que cumple la industria química, de lo que hace en el día a día, del aporte que es a distintas industrias relevantes de Chile, finalmente deja que sean los aspectos más bien negativos, asociados principalmente a la contaminación. O sea, uno dice industria química y por lo tanto contaminante, y segundo, también hay que decirlo, a la marca SQM, Sociedad Química y Minera, Sociedad Química y Minera, ¿cierto? Y todo el impacto público que ha tenido SQM en pensar que de alguna manera todos caemos en el mismo saco. Y por lo tanto es, de nuevo, la falta de conocimiento, de relacionamiento, de información, de contexto de parte de los chilenos sobre qué es la industria química, a qué se dedica, cuáles son sus normas éticas, cuáles son sus normas de cuidado del medio ambiente, cuáles son sus normas de protección, y básicamente qué es lo que hace la industria química, lo que finalmente nos quedemos, ¿cierto?, con estas dos ideas negativas, ¿cierto? Contaminación y alguna empresa en particular, digamos. Hay otra pregunta, Roberto, dice: la percepción de la situación de desarrollo actual de la industria química, los socios reflejan una opinión menos favorable que la opinión pública y que los colaboradores. ¿Refleja esto una suerte de falta de autoestima en los empresarios del sector?
A ver, pues, de nuevo, ¿me podéis repetir la pregunta? Dice, la percepción de la situación de desarrollo actual de la industria química, los socios reflejan una opinión menos favorable que la opinión pública y que los colaboradores. ¿Esto refleja una suerte de falta de autoestima en los empresarios del sector? No sé si nosotros no notamos en las entrevistas que hicimos, por ejemplo, el directorio, una falta de autoestima, ¿ah? Para nada. Yo creo que más bien está asociado a que los socios son más cercanos al mundo empresarial, colaboradores son más cercanos al mundo de la opinión pública, por así decirlo, y los empresarios hoy día más bien lo que nosotros vemos es un sentimiento de bastante incertidumbre a propósito del contexto político, incertidumbre a propósito del contexto económico, incertidumbre asociado a, como decíamos antes, a los desafíos de la transformación digital, a los desafíos de las incertezas jurídicas, a las movilizaciones sociales, a la falta de orden o autoridad para controlar el orden público. Y creo que está más bien asociado a eso, ¿cierto? Y probablemente también creo que a esa incertidumbre sí vimos un sentimiento que asociado más bien a este concepto que viene desde las autoridades y stakeholders relevantes que son más cercanos y por lo tanto conocen más la industria, probablemente la falta de innovación y desarrollo asociado a los nuevos desafíos de las economías del futuro. Quizás ahí el concepto de innovación y también de incertidumbre aparecen probablemente desde mi punto de vista los dos principales elementos que explican que estemos más bajos los socios que opinión pública y colaboradores. No vimos, y quizás Andrés Valderrama, si estoy diciendo algo que tú hayas visto, pero nosotros no vimos un problema de autoestima para nada. No nos apareció ese concepto, al menos en la entrevista que hicimos a los directores ni en la encuesta que aplicamos a los socios. Aquí hay otra pregunta. Te preguntan, Roberto, ¿cuál fue la muestra de la opinión pública y de los colaboradores? En el caso de la opinión pública es una encuesta de 1000 casos aplicada a nivel nacional en todo Chile, representativa de cada una de las regiones. O sea, cada región tenía un peso en función de su representación a nivel nacional. Y en el caso de los colaboradores, fueron 393 encuestas, casi 400 encuestas que aplicamos a distintos colaboradores. Ahí, sí, en el fondo, nosotros mandamos en el fondo los links, ¿cierto? Y respondieron quienes probablemente incentivaron más la participación al interior de las empresas, pero contamos al final con 400 colaboradores que participaron, ¿cierto?, de este proceso. Algunas empresas aportaron más trabajadores, otras aportaron un poquito menos, pero bueno, eso era parte básicamente de la disposición de cada uno a que sus trabajadores pudieran responder la encuesta. Bueno, muchísimas gracias, Roberto, por la presentación, por darnos las luces respecto del contexto sociopolítico del país, pero también, y muy importante también, de en qué situación se encuentra hoy la industria química. Muchísimas gracias por todos estos aportes. Encantado. Bueno, y justamente, como decíamos al comienzo, son estos insumos los que fueron parte del trabajo para hacer la estrategia, la planificación estratégica de la asociación. Así es que, luego de este análisis de contexto, vamos a dejar con ustedes a Edmundo Puentes. Ahí está, presidente ASICIM, quien nos va a dar a conocer justamente la estrategia de la asociación y los próximos pasos a seguir. Tú tienes la palabra, Edmundo. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Academ, por el interesante apoyo, el enorme apoyo que nos ha dado en este proceso. Sergio me va a ayudar con las láminas ahora, ¿no es cierto? Y vamos a hablar del propósito y el plan de acción que nos hemos definido en base al diagnóstico que ustedes han podido, presenciar de la presentación de Roberto. Esperamos ahí que pongan las láminas de... A partir de este diagnóstico, desarrollamos un proceso de reflexión y elaboración de una estrategia a través de 3 etapas del proceso. Una primera etapa, donde hicimos la siguiente, Sergio, si puede eso, un análisis de la visión de los grupos de interés. Una segunda etapa, donde trabajamos en jornadas de reflexión y planificación
por parte del directorio de ASICIM y los presidentes de las comisiones norte y sur. Y una tercera etapa donde hicimos un informe de planificación estratégica. La pregunta que nos hicimos, bueno, ¿cuáles son los principales riesgos y oportunidades para la industria? ¿Cuál debería ser el propósito de la asociación? ¿En qué grupos objetivos deberíamos enfocar la acción de la asociación? ¿Cuáles son las áreas de acción prioritarias? ¿Qué medios y herramientas son los más adecuados para llevar adelante estas tareas? Me das la siguiente, Sergio. La idea, ¿no es cierto?, es tener un propósito que exprese el centro, el eje de lo que debe ser el enfoque del trabajo de la asociación. A partir del propósito, entonces, crear los frentes de trabajo, revisaremos probablemente la estructura de comisiones que tenemos para afrontar los desafíos que vemos por delante, ¿no es cierto? Y finalmente, las iniciativas a partir de eso, ¿no es cierto?, que debemos priorizar en el quehacer de la asociación para el futuro. Y así como desarrollamos un nuevo propósito para responder al contexto, que lo hemos escrito de la siguiente forma. Contribuimos al bienestar de las personas y al desarrollo del país, impulsando junto a nuestros colaboradores una industria química más relevante, sustentable e innovadora. ¿Qué implica este nuevo propósito? En primer lugar, mantener el foco en el desarrollo sustentable de la industria, que creo que ha sido el foco que tiene la asociación desde sus orígenes. El objeto de la asociación ha sido siempre facilitar el desarrollo de nuestro sector en el país. Segundo foco es una preocupación especial por nuestros colaboradores. En el trabajo de diagnóstico nos encontramos con algunas sorpresas cuando encontramos a los colaboradores. Varias sorpresas, algunas de esas las destacó Roberto en su presentación. Algunas de ellas, por ejemplo, nuestros colaboradores saben poco, incluso Responsible Care, que es un programa que aparece tremendamente bien valorado por todos los que lo conocen, tanto socios como nuestros colaboradores, pero hay un desconocimiento en nuestros propios colaboradores de los aportes que hace la industria a la sociedad y también de los esfuerzos que hace por mejorar esos aportes a través del programa Responsible Care, que apunta a muchos de los puntos críticos que han aparecido en el diagnóstico. Un segundo frente es apoyar a la innovación en la industria como fuente de valor. En tiempos de cambio es indudable que la innovación es tremendamente relevante en todos los planos de la innovación. Creemos que nosotros tenemos una industria que es innovadora, pero sin embargo no es percibido a veces ni siquiera por nuestros trabajadores y mucho menos por la sociedad. Sin duda que eso es porque no lo hemos sabido comunicar. Y ahí sale el cuarto punto de implicancia, ¿no es cierto?, que impulsar la relevancia y la visibilidad de la industria a nivel local y nacional. Para hacer realidad este propósito, la próxima lámina, Sergio, nos concentraremos en 5 áreas de trabajo. La primera, visibilizar a la industria, y esta no por orden de importancia, sino siempre por puntos de interés. Visibilizar a la industria, aumentar la visibilidad y la relevancia de la industria en los grupos de interés directo y en la opinión pública. El segundo es conectar a clientes, socios y colaboradores con la industria en torno a la innovación y el desarrollo de capital humano. Acercar la industria a sus trabajadores y socios, generar sentido de orgullo y pertenencia, fomentando la innovación y potenciando el desarrollo de capital humano. En tercer lugar, promover un comportamiento ciudadano y la transparencia activa de los asociados, realizar acciones y entregar herramientas que promuevan la adopción de prácticas empáticas con la comunidad, difundir en la industria la importancia de la transparencia activa con sus grupos de interés.
El cuarto punto, impulsar el desarrollo de una industria sustentable a través de Responsible Care. Velar por una conducta responsable, difundir mejores prácticas y entregar herramientas a la industria para el desarrollo de la sustentabilidad en sus operaciones y en su administración en general. Y en un quinto lugar, desarrollar una estrategia formal de relacionamiento con los grupos de interés. Diseñar y ejecutar un plan sistemático de reuniones y acercamiento con los principales grupos de interés de la industria para establecer canales de comunicación y confianza de esto. Este punto probablemente también se trata de ampliar un poco la identificación de grupos de interés que hemos tenido tradicionalmente en la asociación. Con un plan que considera 11 iniciativas clave, que las hemos clasificado en este esquema, donde hacia la derecha se señalan aquellas que tienen un mayor aporte al propósito, y en el eje vertical la probabilidad de crisis, la probabilidad de generar problemas, ¿no es cierto?, en mal manejo en alguna de estas acciones. En el cuadrante derecho superior, que hemos llamado de atención constante, aparecemos ahí el relanzamiento comunicacional de Responsible Care. Como todos ustedes saben, en Responsible Care nosotros ya en la planificación estratégica anterior nos habíamos propuesto una meta de tener a todos los socios certificados en Responsible Care el año 2022. Aprovecho a comentar al respecto que, dado la pandemia, la crisis social y todas estas cosas que han ocurrido últimamente, hemos tenido dificultad en algunos socios para avanzar en este compromiso, y nos ha propuesto la Comisión de Responsible Care de que en 2022 aquellas empresas que se comprometan a acreditarse y pidan un plazo adicional de no más de 2 años, año y medio, 2 años, ¿no es cierto?, podrán caso a caso considerarse cumplida la meta para aquellas empresas, de modo que podamos seguir adelante con este trabajo de acreditación de todos nuestros socios en Responsible Care. Creo que esto queda mucho más reforzado en la importancia en el trabajo de diagnóstico que puso Roberto recién. En segundo lugar, un plan de difusión interna y a comunidades de prácticas de sustentabilidad. En tercer lugar, entrega de un tercer reporte de Responsible Care y amplificación comunicacional de esto. Y en cuarto lugar, y creo que muy importante, la elaboración de un relato que guíe la comunicación de la asociación. Hemos aprendido también en el diagnóstico que los relatos tienen que ser un poco menos técnicos que lo que nosotros estamos acostumbrados probablemente, y tienen que ser un poco más amistosos, un poco más cercanos a la gente, tienen que ser apelar un poquito más a la emocionalidad. Y para eso vamos a trabajar en crear un relato que nos sirva para nuestro plan comunicacional, tanto con nuestros trabajadores en primer lugar como con los grupos de interés. En el cuadrante derecho que sigue hacia abajo, ¿no es cierto?, que es buscar oportunidades, bueno, potenciar la estrategia actual de redes sociales que hemos iniciado en los últimos años, implementar una estrategia de medios masivos selectiva, potenciar eventos, crear un evento ícono de la industria, como una manera de comunicar. Hemos pensado que uno podría crear un evento ícono, tal vez buscando la asociación con alguna ONG, algunos de estos grupos que trabajan en promover buenas prácticas empresariales, de modo que le demos una mayor amplitud de cobertura comunicacional. En cuarto lugar, un plan de difusión de la industria dentro de las empresas, que ataque lo que hemos visto, que muchas veces dentro de nuestros propios trabajadores se sabe poco de los esfuerzos que hace la industria y de los beneficios que entrega a la sociedad. En el cuadrante superior izquierdo, que hemos llamado gestión de riesgo, difusión de mejores prácticas de transparencia y cumplimiento para la industria, diseño y ejecución de un plan de relacionamiento,
de la asociación y de apoyo a los socios que tengan interés en eso. Y por último, en el largo plazo, en el cuadrante inferior, impulsar la presencia también en otros gremios con más energía que lo que hemos hecho hasta ahora. Eso es en definitiva el resultado y la estrategia la expresión de la estrategia que nos hemos propuesto. Agradecer nuevamente a CADEM por su valioso aporte, contarles que CADEM nos va a acompañar un tiempo más en la implementación, durante los primeros 6 meses de implementación, y quedamos atentos a si tienen alguna inquietud, y por supuesto a seguir conversando no solo ahora con las preguntas que pueden hacer, sino a seguir conversando con cualquiera de los directores respecto a la estrategia y los desafíos que vienen por delante. Muchísimas gracias por esta presentación, por darnos luces entonces de cuál es la planificación estratégica de ASICIM. Y hay algunas preguntas, en todo caso les reiteramos a ustedes que nos están siguiendo en este webinar, que pueden formularlas también en el chat de esta plataforma. Te preguntan, Edmundo, a su juicio, ¿cuáles serían las principales líneas de trabajo que se incorporan a las acciones de ASICIM en el marco de esta estrategia? Bueno, ya contaba un poco de la totalidad de las líneas de trabajo. Yo creo que dentro de las principales líneas de trabajo está el reforzamiento comunicacional de la asociación. Yo creo que eso es una línea de trabajo fundamental. La creación de un relato. Nosotros tenemos que aprender a contar lo que nosotros hacemos a la sociedad de modo que le llegue a la sociedad y no quedarnos con nuestros propios tecnicismos. En segundo lugar, yo creo que hay que hacerse cargo hoy día de que hay un discurso público extraordinariamente negativo y que no tiene contrapeso en la sociedad, y creo que las empresas tenemos que salir a tener un discurso que contrapese un poco eso, contando los beneficios que tiene nuestra actividad para la sociedad. Hay una alta asociación de nuestra industria con conceptos negativos como toxicidad, descuido del ambiente, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay un bajo conocimiento respecto al aporte que hace nuestra industria al medio ambiente, a la conservación de alimentos, a la seguridad alimentaria, a la seguridad farmacéutica. Es interminable los aportes que hacemos y que no son reconocidos ni siquiera por nuestros trabajadores muchas veces. Yo diría que esa es una de las principales líneas de actividad que vamos a desarrollar, además, por supuesto, de continuar con aquellas que son permanentes, como la generación de capital humano, ¿no es cierto?, en trabajo a través de las comisiones de educación y otras. Edmundo, en el chat también tenemos muchas felicitaciones. Juan Carlos dice felicitaciones, excelente reunión. También otra persona dice, Edmundo se agradece y lo aplaudimos por la iniciativa. Pero tenemos también otra pregunta para ti. Dice, ¿de qué manera la nueva estrategia de ASICIM responde a los cambios sociales que estamos experimentando? Bueno, esa es una pregunta muy amplia. Sin duda estamos experimentando un periodo donde hay una desvalorización de la actividad empresarial en general y hay un desconocimiento del aporte que hacen las empresas a la sociedad, especialmente en la opinión pública. Nuestro sector se ha caracterizado por empresas que mayoritariamente han optado por mantener un bajo perfil comunicacional. Las empresas químicas en general, la mayoría, somos empresas que hemos tenido un perfil comunicacional bajo, somos empresas que nos movemos en el mundo del B2B, atendemos a empresas, no llegamos al consumidor final, y hay un bajo conocimiento de la diversidad de empresas que pertenecen a nuestro sector también. Yo creo que nosotros tenemos que contribuir a la realidad del país, y levantando nuestra voz y mostrando el aporte que hacen las empresas para, de alguna manera, contrapesar aquel discurso negativo que hoy día está instalado en la opinión pública. Y mientras no tenga contrapeso, creo que vamos a seguir viendo la aparición de gente que basa toda su actividad en el supuesto de que hay abuso, de que hay una desigualdad que es producto del mal hacer de mucha gente que no responde realmente a la realidad. Mira, aquí hay una pregunta. Hay una que dice, no está formulada desde el principio, pero dice, abrir la revisión interna entre las empresas más grandes y las más chicas. Tienen preocupaciones, dolores que pueden ser distintas.
Yo imagino que eso tiene que ver con el análisis que ustedes han hecho o que están mirando, no sé. Bueno, sin duda que la asociación es una asociación que agrupa a empresas de distinto tamaño, ¿ah? Y de alguna forma mucho de lo que hace la asociación, ¿ah? Lo que busca de alguna manera es promover y utilizar la capacidad de las empresas más grandes para promover mejores prácticas en las compañías que tienen menos capacidad de desarrollar sistemas sofisticados de administración en seguridad, por ejemplo, que aparece tanto en su sustentabilidad en comunicaciones, ¿ah? Nosotros vemos que las empresas pequeñas tienen una mejor mirada de la opinión pública comparado a las empresas grandes, ¿ah? Y creo que eso es una realidad. Nuestra asociación tiene una composición bastante heterogénea en ese sentido. Tenemos fabricantes, tenemos empresas de servicios, tenemos distribuidores, tenemos empresas de muy distintos, tenemos multinacionales, pero empresas nacionales grandes y pequeñas. Yo creo que eso plantea ciertos desafíos que tenemos que ir abordando a lo largo del quehacer de la asociación, pero también plantea una riqueza, porque tenemos una realidad diversa, y creo que se refleja eso en el estudio del análisis de diagnóstico. ¿Ah? Creo que siempre en el directorio, si bien son los socios los que eligen a los directores, pero tratamos de buscar candidatos al menos que representan a toda la gama de empresas, de modo que en el directorio también esté reflejado transnacionales, compañías nacionales, compañías pequeñas y compañías grandes. Ana María te escribe y felicita, dice felicitaciones y pregunta si vamos a enviar las presentaciones, y sí, efectivamente ambas presentaciones, tanto la tuya, Edmundo, como la de Roberto, van a ser enviadas a los correos de los asistentes a este webinar. Así es que no hay más preguntas. Muchísimas gracias, Edmundo. Muchísimas gracias a todos ustedes que se han conectado con nosotros en este webinar de planificación estratégica de ASICIM. Que estén muy bien y que tengan muy buena tarde. A ver si hay más preguntas. Yo ya me estaba despidiendo. No hay más preguntas. Solo felicitaciones una vez más a todos. Muchas gracias por las felicitaciones. El mayor de los éxitos para todos ustedes. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias por las felicitaciones. Muchas gracias, Carolina, por acompañarnos. Y nuevamente a CADEM por el valioso apoyo que nos han dado en este proceso. Bueno, muy buenas tardes a todos.